Saludos amigos, como habíamos anunciado, pues en el día de hoy tenemos en la segunda entrevista a la doctora Farideh Raful, una mujer que yo quiero, respeto y admiro, no por sus condiciones, sino por también su padre, mi gran amigo, Tony Raful, el hombre que escribió un artículo que se lo voy a entregar a Farideh, La tarde que Ercilio se volvió gigante. Eso fue el 15 de junio de 1963, cuando las tropas norteamericanas quisieron tomar la zona constitucionalista. Al final quedó Ercilio Veloz solo con el micrófono. Perdí la voz y por eso él escribió La tarde que Ercilio se volvió un gigante. Y lo mandé a enmarcar para dárselo a él, pero se lo voy a entregar a su hija, que lo puede también reconocer. En esta segunda parte vamos a la pausa a cumplir con nuestros compromisos comerciales. Saludos amigos, tal como habíamos anunciado, pues nos honra con su presencia la licenciada o doctora. Licenciada Farideh Raful. Aspiro a hacer un doctorado algún día, don Ercilio, pero todavía. Farideh Raful, ella es senadora del Distrito Nacional y aspira a la reelección. Por eso quisimos traerla, porque es de nuestra simpatía, y no por eso solamente, sino por sus condiciones como mujer y su trabajo que ha hecho. Vamos a entrar de materia. ¿Qué le hace a usted buscar la reelección como senadora? Bueno, primero que nada, gracias. Para mí es un honor, don Ercilio, estar aquí. Tenía mucho tiempo que no... No, quienes se honra Ercilio, tener usted aquí. No. La realidad es que, ¿qué nos estimula a nosotros a estar nuevamente participando en poder volver a la senaduría de la capital que ostentamos en este momento? Hay dos razones. Hay una en términos políticos, porque estamos alentados por la base y la dirigencia del partido que representamos, que nos ha acompañado en estos 3 años y ha visto cómo una dirigente de su propio partido ha llegado a una posición electiva sin cerrar las puertas, trabajando conjuntamente con ellos y con todos los dirigentes en que su liderazgo sea más sólido para convertirse ellos en líderes, más líderes todavía, dentro de sus comunidades. Porque lo que hemos hecho desde el punto de vista de representación en la senaduría del Distrito Nacional quizás no tenga precedentes. Yo no tengo oficina fuera del Senado de la República. La única oficina que tengo es esa, he tenido que abrirla, se ha abierto a todo el que quiera ir. Pero para la dirigencia de mi partido es muy importante porque han encontrado un espacio donde ellos pueden canalizar las soluciones a las demandas que tienen en las comunidades que representan. Y lo hacen como dirigentes de un partido, pero también como comunitarios, acompañando a las juntas de vecinos, con una voz autorizada, que en este caso es la senadora de la capital. Entonces, ese fortalecimiento del liderazgo interno de mi partido, como dirigente que soy, que vengo construyendo una carrera desde muy abajo hasta donde hemos llegado, pues me estimula bastante porque... ¿Usted fue diputada también? Fui diputada, fui candidata a diputada, fui electa vicepresidenta más votada a nivel nacional en el 2018, fui miembro de un comité de base a mis 18 años, pertenecía a la zona C2 de mi partido desde que tenía 18 años, fui vocera del entonces candidato presidencial del 2008, que en ese caso fue Miguel Vargas cuando estábamos todavía en el PRD, asumí la coordinación de un comando de la juventud a nivel nacional, del comando de Hipólito Mejía. O sea, venimos de una carrera política de mucho trabajo, como todos los dirigentes que van trabajando para posicionar su partido. Y ya desde el punto de vista legislativo y lo que hemos contribuido en estos 3 años en el Senado ha sido a la transformación y la reforma del Senado de la República, que era algo que yo comentaba desde que estaba en la Cámara de Diputados. Yo quería impulsar cuando llegara al Senado esa reforma estructural que debía de darse para que la institución fuera más fuerte, porque a medida que tenemos instituciones más fuertes, tenemos más preservaciones de derechos para los ciudadanos. El Congreso Nacional es el primer poder del Estado, pero no puede convertirse o no puede asumirse como primer poder del Estado un Congreso que hace 3 años fue militarizado por el gobierno central, porque la gente se lo olvida. Nosotros cuando yo fui diputada del 16 al 20, vivimos una militarización dentro del Congreso Nacional, que la ejecutó el entonces exmandatario Danilo Medina, que estaba impulsando una reforma constitucional para mantenerse en el poder. ¿Por qué se dio eso? Porque el Congreso, a pesar de ser el primer poder del Estado, no tenía
la institucionalidad suficiente para soportarse a sí mismo dentro de las diferencias políticas. Entonces, ¿qué hemos iniciado nosotros? Reformas que van desde los métodos de votación, ya tenemos un voto electrónico, cuando llegamos al Senado no lo teníamos, cuando vimos la dinámica de trabajo, cuando llegamos al Senado era totalmente distinta a la que habíamos vivido en la Cámara de Diputados, era un Senado que estaba más tranquilo, sin muchas prisas. Nosotros le imprimimos ese dinamismo que necesitaba para que los senadores se sintieran entusiasmados en trabajar todos los días en las comisiones que corresponden, que es ahí donde se hace el trabajo, claro, del debate de las leyes, de las vistas públicas, de abrirnos a qué quiere la sociedad. Comenzamos a trabajar en un diagnóstico, hicimos un acuerdo y logramos un acuerdo con el Viceministerio de Economía, de cooperación del país, para que sustentara el pago de asesores para hacer un diagnóstico de cómo nosotros podíamos cambiar el manual legislativo y los reglamentos, o crear un manual legislativo y cambiar los reglamentos del Senado con la finalidad de que fuera más eficiente. Se hizo ese diagnóstico conjuntamente con los técnicos del Senado de la República, está ahora trabajando, sí, por eso desde hace un año ocupo la Comisión de Reforma del Senado para ver cómo seguimos impulsando. No se ha podido hacer tan rápido como hemos querido, porque recuerden que cuando nosotros llegamos en el 2020, llegamos en medio de una pandemia, y esa pandemia nos convocó a todos políticamente a resolver lo urgente, lo extremadamente necesario, que era aprobar financiamientos para poder llegar con medicamentos y vacunas a la gente, para poder mantener los programas FASE subsidiados, para poder inyectarle dinero a la economía, porque los principales ingresos habían cesado su dinamismo, su ruta normal de trabajo, turismo, zona franca y remesa, estaba detenido. Entonces eso nos convocó a nosotros a legislar en base a lo urgente y no a todos los proyectos que teníamos. Entonces yo quiero seguir impulsando esa reforma dentro del Senado, yo quiero seguir impulsando proyectos de leyes que hemos sometido, como la creación de un sistema nacional de estadística para manejar un sistema nacional de estadística. Claro, que cree un Instituto Nacional de Estadística, no una oficina, que pueda manejar la data intersectorial de todo lo que ocurre, porque ¿cómo desarrolla el gobierno central políticas públicas si no es con una data creíble? ¿Cómo yo desarrollo políticas públicas para poder trabajar el tema del embarazo adolescente, que es un drama social en República Dominicana, si no tengo las estadísticas reales y fidedignas que me dicen dónde están saliendo embarazadas nuestras niñas, en cuáles comunidades se dan mayores casos, bajo qué circunstancias están saliendo embarazadas nuestras niñas, cuáles son violadas, cuáles no son violadas, cuáles usan estupefacientes, qué pasa con esa niña? Todo ese tipo de cosas tiene que abordarse en temas de salud. Por ejemplo, uno va ahora mismo al Ministerio de Salud y pregunta cuántas personas murieron el año pasado de un infarto. Se le hace difícil hacer ese levantamiento de data para poder trabajar el tema. Con el tema migratorio, que tiene un impacto en todos los territorios donde existe la migración, que no, eso es otro tema, tenemos también que analizar qué impacto tiene en materia sanitaria. Hay enfermedades que son de producto de la movilidad migratoria, pero no lo puedes hacer si no tienes una data eficiente. Entonces, ese proyecto del Sistema Nacional Estadístico no ha podido ser aprobado. Tenemos la ley de discapacidad que reforma el sistema completamente y que crea también una base de datos para personas con algún tipo de discapacidad, con la finalidad de garantizar que no sean excluidos de los servicios públicos ni del sistema laboral dominicano. Para mí eso es sumamente importante, porque eso es inclusión. Y eso es tratar de garantizar que todas las personas tengamos los mismos derechos. Hay otro proyecto de ley, por ejemplo, el proyecto de ley de ciberseguridad, que hemos aprobado 3 veces en el Senado de la República y ha sido detenido en la Cámara de Diputados. Ese proyecto es fundamental. ¿Por qué? Porque ahora mismo los grandes desafíos que tenemos en el mundo tienen que ver con la tecnología y la inteligencia artificial. Si mañana hay un atentado, como ocurre diariamente, contra las infraestructuras críticas del sistema, como es salud, el sistema energético, sufre un atentado, las defensas del país están totalmente desnaturalizadas y caemos en un sistema de indefensión absoluta. Entonces, todos esos proyectos que hemos impulsado y otros que ahora mismo se me escapan, yo quiero que sean aprobados. Por ejemplo, recientemente sometimos el proyecto de ley que para mí como madre es muy importante, que tiene que ver con la maternidad. ¿Y con la maternidad en qué sentido? En el sentido de que se establezcan criterios claros para que nuestras madres parturientas, cuando lleguen o cuando den a luz en una clínica o un hospital, tengan criterios para poder decidir si quieren que sus hijos sean alimentados con un sustituto de la leche materna.
no que se le imponga inmediatamente una fórmula, como se llama, a ese niño o a esa niña recién nacido, sin estimular a la madre primero a que la leche materna sea la primera opción, si tiene la particularidad y la posibilidad de darla, porque ahí hay un tema de salud muy importante, así como de acercamiento del niño a la madre. Son muchos temas que todavía no han sido aprobados, que están allá, que queremos seguir trabajando y dejar un legado de reforma institucional, un Senado más fuerte y por supuesto de proyectos de leyes innovadores que vienen a cambiar la estructura de todo un sistema para que sea más igualitario. Pregunta un amigo televidente, ¿cuáles son los métodos que se usan en el partido para seleccionar a los candidatos? La dirección ejecutiva del partido aprobó hace unos meses que los métodos de selección iban a ser a través de mediciones para los senadores y diputados y las primarias solamente para los regidores, salvo los que están reservados. Entonces ya por eso los regidores se fueron a unas primarias internas el 1 de octubre. En términos municipales ya están esas candidaturas ya están inscritas. Bueno, ahora se oficializarán en la Junta Central, que ha abierto un poco más el plazo. Y el tema de las encuestas, ya también la mayoría de los senadores, menos las 6 reservas senatoriales que tenemos. Pero el distrito no está en eso. No, está en las reservas. Está reservado Santiago de los Caballeros, está reservada La Vega, está reservado el Distrito Nacional, está reservada, no me acuerdo cuál es, Santiago Rodríguez no. Hay dos provincias más que están reservadas, esas ninguna han sido anunciadas. Bueno, en el caso específico de su trabajo, ¿cuántos proyectos han llegado al Senado por su vía y cuántos han sido aprobados? Proyectos hemos sometido aproximadamente 30, entre proyectos de 30 leyes proyectos. Y resoluciones, sí. Proyectos de leyes me parece que son 18, 20 proyectos de leyes que, como dije, son cambios muy estructurales. Esos proyectos duran más tiempo en aprobarse, porque no es lo mismo que aprobar una ley. Por ejemplo, nosotros sometimos un proyecto de ley para que se declare el Día del Odontólogo, que fue una solicitud que nos hicieron, del oftalmólogo, perdón, la comunidad, y se aprobó en el Senado de la República y estaba presto a aprobarse ahora en la Cámara de Diputados. Como esos proyectos generalmente no generan tanto conflicto de intereses, son aprobados más rápidamente, pero la mayor parte de nuestros proyectos han sido muy estructurales. Que se han aprobado, la primera ley que nos aprobaron fue la ley de revalorización patrimonial. Esa la sometimos en el mismo 2020, que planteaba una especie de amnistía, la primera amnistía que se dio en el presente gobierno, con la finalidad de que las personas que tuvieran todo tipo de muebles o inmuebles fueran a declarar. ¿Para qué? Para que la renta pudiera saber actualizar los bienes materiales que tenían esas personas sin que tuvieran que pagar ganancia de capital acumulado por tantos años. Eso se convirtió en ley, fue un proyecto que sometimos y finalmente se aprobó con el apoyo también de la Dirección General de Impuestos Internos y el Gobierno Central y la Cámara de Diputados. Segundo, se aprobó una modificación también a la ley de la Cámara de Comercio, donde se dispone de otro sistema que sea para el arbitraje y para hacer más sencillos los procedimientos que tienen que llevarse a cabo cuando hay un tema de resolución de conflictos entre partes. Eso fue un proyecto que sometimos, se convirtió en ley recientemente y está pues ya ahora mismo ejecutándose. Otro proyecto importante que aunque no lo sometí yo, lo asumí, inmediatamente llegamos, fue la ley de ordenamiento territorial. Fue un proyecto de ley que sabíamos desde que éramos diputada, de que yo era diputada, que tenía 14 años en el Congreso Nacional, que estaba engavetado por intereses políticos y económicos de algunos sectores. Inmediatamente gané la senaduría, solicité ser la presidenta de la comisión bicameral para poder apoderarme del proyecto y sacar a flote la ley. Duramos 2 años estudiándolo, convocando a todos los sectores que tenían intereses y logramos sacar la ley. Fue un parto, pero ha sido quizás, yo digo, el parto más importante después de mi hijo que yo he tenido, porque me llevó a concertar con muchos sectores y a que todos entendieran que aquí necesitábamos, primero, que era un mandato constitucional tener una ley de ordenamiento territorial, y en segundo lugar, que necesitábamos ponernos de acuerdo para que el territorio pueda ser organizado, porque parte de los grandes problemas que estamos teniendo hoy en día es que no tenemos un territorio organizado. Aquí construimos proyectos habitacionales en zonas agrícolas. Aquí construimos en zonas donde no se puede construir porque tienen terreno arcilloso, construimos escuelas que luego se derrumban y para el horror de todos nosotros nos levantamos ante la tragedia, pero no supimos prevenir a tiempo porque no teníamos una normativa que nos explicara cómo calificar y clasificar el uso de suelo. ¿Y de dónde están los intereses? La permisología
porque la gente quiere a través de los permisos ganar dinero, otros quieren manejar los sectores, pero al final aprobamos la ley. Estamos pendientes de un reglamento que tiene que hacer el Poder Ejecutivo, que se está trabajando en este momento, para que el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, conjuntamente con los municipios y distritos municipales, pueda trabajar el tema. Otro proyecto que se aprobó también en nuestras manos fue el proyecto de ley de desarrollo fronterizo, que quizás como presidenta de la comisión también en ese momento fue uno de los, el tema más difícil acabando de llegar, porque muchos sectores llegaron y nos pidieron que no aprobáramos la ley de desarrollo fronterizo. Y yo recuerdo que no la aprobáramos porque afectaba a algunos sectores empresariales y llegaron a hacernos cartas y a depositarlas en el Senado. Yo no sé cómo se manejaba el Senado antes de yo llegar aquí, pero mientras yo esté como responsable de una comisión de esta envergadura, no se va a manejar de la misma forma. Aquí quienes decidimos somos los congresistas. Abrimos el espacio porque somos un espacio democrático, pero al final decidimos nosotros. Y logramos sacar una ley de desarrollo fronterizo que no solamente beneficiara a las grandes empresas, sino que los medianos empresarios, ese ciudadano de la frontera que vive allí, que quiere crear un negocio, tenga también algunas excepciones fiscales para poder trabajar o algún incentivo para poder trabajar en su zona, quedarse allí y generar empleos. Y eso para mí ha sido uno de los grandes desafíos que hemos tenido. Y ya los otros proyectos, la mayoría de los que tenemos, no han sido aprobados en la Cámara de Diputados. Yo mencioné la ley de ciberseguridad, la ley de vacunas, tenemos la ley de Cámara de Cuentas, la ley que tampoco ha sido aprobada, la ley de compras y contrataciones, que modifica todo el sistema, que está en este momento en la Comisión de Hacienda, que también está en nuestra autoría, la ley contra la violencia de género, que viene a sumarse a otras iniciativas parecidas, pero que instaura en este momento un sistema totalmente distinto para la prevención de la violencia contra la mujer en la República Dominicana y haciendo un manejo intersectorial necesario. Eso está en la Comisión de Equidad de Género. El proyecto de ley que está también en la Comisión de Salud nuestro, que elimina los anticipos la solicitud de depósitos que hacen en las prestadoras de servicio de salud cuando una persona va a la emergencia. Es inconcebible, es ilegal, pero hasta el momento no se había sometido un proyecto que estableciera sanciones a las prestadoras y que creara un fondo de garantía para las prestadoras de servicio de salud privada. Esa es la novedad de este proyecto, que ha sido apoyado también por el Poder Ejecutivo y que sigue en la Comisión de Salud. O sea que hay muchas cosas. Déjeme salud ahí, pausamos, sí. Amigos. Continuamos, amigos, con su programa El Pueblo Cuestiona, pero nos honra con su presencia una mujer extraordinaria, una mujer que ha hecho de su vocerato una institución. ¿Cuántos proyectos de leyes usted presentó en la Cámara de Diputados? En la Cámara yo creo que fueron como 13 o 12 aproximadamente, nunca se me aprobó ninguno, pero sí. Bueno, yo tuve 4 años y llegué a la Cámara de Diputados. Llegué a la Cámara de Diputados con 11 anteproyectos. No se aprobó ninguno. No, porque la dinámica también ahí, bueno, es que es difícil la vida legislativa, por eso yo digo, a veces la gente dice, están aprobando disparate, que se declare tal día, que no es un disparate a veces, pero lo que pasa es que cuando son proyectos de leyes que tienen que discutirse, usted bien sabe que fue el legislador que a veces se le da prioridad al que está en el gobierno o al que llega al Poder Ejecutivo, y usted dirá, sí, pero tú estás en el gobierno. No, yo estoy en el Senado. Yo soy del partido de gobierno, pero yo estoy en el Senado. Y cuando llegan proyectos, por ejemplo, del Poder Ejecutivo, se les da prioridad. O sea, perdón, ¿es la primera mujer que llega al Senado? No, conmigo somos 4 en el distrito. No. ¿Cuántas mujeres han sido senadoras? ¿Cuántas mujeres hemos sido senadoras? No tengo la cantidad exacta. En la capital hemos sido 4. Ha sido Telma Frías, que fue la primera. Luego fue doña Carmen Mendoza de Corniel. La segunda. La tercera, doña Milagros Ortiz Bosch. Y después de Milagros, casi 20 años después, me tocó a mí el turno. Bueno, tremendo trabajo ese. Sí, verdad, es una... Pero en el Senado de la República hemos sido pocas senadoras. Ahora somos 4 de 32. Pues está la senadora Melania Salvador de Bauruco, está la senadora Ginés Burnigal de Puerto Plata y una está gran senadora, excelente, Ginés, maravillosa, que había sido también senadora, su esposo también, sí, claro, y fue diputada también conmigo, sí. O sea, es una gran conocedora del mundo legislativo, igual que Melania Salvador. Claro. Don Francisco fue senador, ella fue senadora, y fueron diputados también, y Lía Díaz, que es senadora de Asua, cuyo marido fue 16 años senador de Asua, Díaz Filpo. Claro. Entonces, o sea que son personas que están muy ligadas, las 4 somos del PRM, pero todavía falta mucho, por ejemplo, la cantidad de mujeres en la Cámara de Diputados comparado con las mujeres que teníamos del 16 al 20,
que éramos aproximadamente el 27%, ahora en la Cámara de Diputados se redujo a un 25%. O sea, ha habido una reducción, 24-25% de presencia. No es fácil para las mujeres hacer política, eso yo lo entiendo, se sacrifica mucho en los diferentes roles que nos exige la sociedad. Pero aparte del sacrificio que uno decide hacer, que no hay que victimizarse por eso, yo no soy víctima, yo decidí hacer eso, ¿verdad? Está el tema de que las estructuras partidarias todavía conservan mucho el tema de la hegemonía masculina y la jerarquización del poder político en manos de los hombres. Entonces, eso es una lucha permanente, constante, que a nosotros nos cuesta mucho y que cuando exigimos, entonces tienden a descalificarnos como que somos neuróticas. Si un hombre lo hace, es un hombre valiente. Pero si una mujer lo hace, pues entonces tienden a descalificarnos. Los calificativos vienen entonces. Sí, de una vez, pero eso no puede amilanarnos, al contrario, lo que tiene que darnos más fuerza, porque tenemos que vernos a nosotras, yo siempre digo, como elementos de transición en sistemas democráticos que inevitablemente yo entiendo que van a ir evolucionando, no importa lo que estemos viendo en estos momentos, que los sectores conservadores siempre van a existir y todo, pero yo creo que viene una generación detrás que viene muy fuerte, pujando por más derechos y que tienen una conciencia más clara que la que mi generación tenía, porque yo hablo con mi hijo de cambio climático. ¿Así? Claro, y mi hijo ¿qué edad tiene? Y tiene 11 años. 11 o sea, mi hijo años. se preocupa por el cambio climático. 11 años. Claro. Entonces, a los 11 años en mi generación no se hablaba de cambio climático. Nosotros O sea que apenas hablábamos, yo recuerdo que él es su hijo y usted es su profesora. Exacto, o él es mi maestro, yo no sé quién me enseñará a quién al final, porque él me habla de cambio climático y se preocupa por lo que está pasando. Hay un nivel de conciencia mayor en esa generación. Y lo digo porque a veces nos fijamos en la generación que viene y quizás los que venimos adelante decimos, esta viene peor. Yo creo que no, yo creo que siempre las generaciones que vienen detrás vendrán con cosas negativas, cosas positivas, pero esa sensibilidad que tienen natural y que yo veo en la generación de mi hijo que tiene apenas 11 años, nosotros no la teníamos, no teníamos ese nivel de conciencia. Yo recuerdo que un día él me llama y estamos en medio de la sesión y me dice, mami, claro, tiene 11 años y desde la barriga está en campaña política. Ya él tiene también otro nivel de conciencia, pero sus amigos también. Desde la barriga estaba en política. Yo era jefa de la juventud a nivel nacional. Yo tuve que hacer todos los comandos de campaña del 2012 del entonces candidato Hipólito Mejía. Y yo recorrí el país y dejé el distrito para el final porque di a luz un mes antes de las elecciones. ¿Cuántas mujeres son senadoras? 4 solamente. 4 solamente. Entonces yo lo que digo, por ejemplo, el otro día él me ¿Y no llama. se aplica un % más elevado? No, porque el porcentaje es para las candidaturas. No se te garantiza la elección. Entonces las mujeres tampoco, nunca competimos en igualdad de condiciones con los hombres. No es verdad, conseguimos menos financiamiento, conseguimos miles de cosas. Pero yo le digo, por ejemplo, de esa generación... Sí, pero me lo dice después de la pausa. Sí, porque hasta un día me llama y me dice, mami, ¿qué están discutiendo? Tú se está durando la sesión. Y yo de las 3 causales. Y me dice, ¿todavía están hablando de esa vaina? No me digas. Porque parece como natural. 7 minutos. Ok. Continuamos, amigos, ya en la parte final de este programa con la doctora. Licenciada. Licenciada. Próxima doctora, porque voy a estudiar mi doctorado. Farideh Raful, hija de un gran dominicano. Para mí uno de los grandes historiadores que tiene el país, como lo es Tony Raful. Además, ese don de gente que tiene él. Yo creo que él no tiene un solo enemigo por su comportamiento. De verdad. Es un hombre que todo el mundo lo quiere, lo respeta, lo admira. Aun sea opositor a él, todo el mundo lo respeta a él. Sí. Así que yo creo que es algo que hay que reconocer. Pero claro, muchas veces no se reconocen los valores que tiene la persona. En el caso específico, volviendo a la elección de senaduría, en el caso específico de la elección a senador por el distrito o senadora por el distrito, ¿cuáles son las posibilidades que usted tiene de eso? Bueno, las posibilidades de ganar la tenemos, porque hemos hecho un trabajo, yo decía, y lo digo siempre, me siento satisfecha. O sea, ganar la elección, digo, la candidatura interna. Bueno, lo que pasa es que internamente yo no tengo un contendor, no hay un compañero o compañera del partido que haya dicho que quiere ser candidato o candidata a senador. Aquí lo que se ha hablado y se ha manejado en el rumor público es una posible alianza con un partido minoritario que podría
ser tomado en cuenta para ocupar esa posición. Y digo que ha sido el rumor público porque a mí nadie me lo han dicho. A mí quien tienen que hablar conmigo, una cosa es que venga una persona del partido y me diga, mira, está pasando tal cosa, pero esa persona del partido no es el interlocutor, la interlocutora válida que no tampoco necesito. Yo creo que ese partido, yo como miembro de la dirección ejecutiva, como senadora de la capital, como dirigente de mi partido, si mi partido quiere tomar o disponer de la plaza de la capital para otra persona que no sea Farideh Raful, tiene que sentarse conmigo, tiene que sentarse el presidente del partido, claro, tiene que sentarse la comisión de alianza, o claro, tiene que sentarse el presidente de la República, porque nos hemos ganado un espacio y estamos ocupando un espacio que ha sido construido con una larga trayectoria. Pero además yo y de lealtad partidaria. Le agrego, es una senadora, como fue cuando diputado, que se ha hecho sentir. Sí, yo digo siempre, la gente cree que hay una senadora, somos 32, porque a mí, yo soy siempre trending topic en las redes, todo el mundo es Farideh, para bien y para mal. Y decían por ahí que lo malo es que no te tomen en cuenta, ¿verdad? Cuando te toman en cuenta es porque estás haciendo algo bien. Sin embargo, yo estoy esperando que el partido decida, que lo haga pública la decisión. Nosotros hemos dicho en reiteradas ocasiones que mantenemos nuestras aspiraciones de continuar, que nos debemos a la base del partido, a la dirigencia partidaria, y que seguimos trabajando. Yo me siento satisfecha, plena, no solamente por lo que hemos hecho honesta y éticamente, sino por las transformaciones que hemos ido logrando, por cada proyecto que hemos estudiado, que hemos investigado, que hemos propuesto, y por el gran trabajo político que nos ha acompañado para trabajar con la comunidad y el territorio, porque quizás, sin temor a equivocarme, he sido la única senadora de la capital en los últimos tiempos que ha estado todo el tiempo en el territorio, que es lo que a mí me gusta, porque el que es político 24/7, y yo voy a hacer política siempre, mientras tenga un hálito de vida en esta fase. Además tiene un medio que es increíble. Esta noche María Cela. Sí, esta noche María Cela en mi programa de radio, que nunca lo he dejado, tengo 10 años, en la nota 95.7, porque creo que a los políticos a veces se les ve y se les escucha muy poco. Y el hecho de no tener una plataforma donde la gente te vea y te escuche, yo creo que es importante que tenga la capacidad de sentirse un poco más cerca, así donde uno no llega a través de otras alternativas. Y yo soy comunicadora también. Claro. Pues nos quedan 2 minutos solamente y queremos dárselo a usted para que justamente un último mensaje al país. Mi último mensaje al país es que se aproximan... como senadora. Aquí en el programa. No al país, sí, pues no podemos decretar. No, yo creo que el último mensaje de esta entrevista, que no va a ser la última tampoco, aquí con usted, don Hercilio, primero agradecerle, segundo a nuestros televidentes por mantener la audiencia, es que en 6 meses tenemos unas elecciones nacionales. El 2024 será un año de grandes desafíos. Creo que el país ha comenzado a transitar una ruta de transformación importante, que hay escollos, siempre lo sabrá, que hay personas que se oponen a esa transformación y que hay también debilidades en el entorno y que no podemos cambiar las cosas de la noche a la mañana, es cierto. Pero el simple hecho de transitar la ruta hacia ese cambio, esa transformación, dando más oportunidades, pensando más en la gente, no debe ser reversible. Y yo creo que ese cambio lo encabezamos quienes componemos el Partido Revolucionario Moderno, no solamente con el presidente de la República, sino quienes buscan y hacen el trabajo electoral, la carpintería política para que eso sea posible. Que unirse a esa transformación, aquellos que no forman parte del PRM, yo creo que con su voz crítica y sus aportes es más importante para la democracia nacional que aislarse de un proceso o tratar de retroceder a lo que estábamos antes, que nos anquilosó por tantos años en una gran deuda social que tenemos ahora que buscarle solución. Finalmente ya, la candidatura de don Luis Abinader, el presidente de la República, ¿cómo usted la ve? Creo que si las elecciones fueran hoy, el presidente ganaría en primera vuelta. La política no es lineal, tenemos que analizar, pero si sigue todo como va hasta mayo, creo que tiene todas las oportunidades de mantener en el poder. Y creo que Luis ha dado demostraciones de ser un hombre humilde, honesto, sencillo, pero sobre todo con una gran preocupación por su país. Teníamos muchos años que no veíamos un primer mandatario tan expuesto, tan solícito. Y eso yo creo que es importante porque ha humanizado la política y ha obligado a que muchas personas también. No quiere decir que somos perfectos, que él es perfecto, que el entorno es perfecto, pero sí que es un cambio que este país necesitaba para refrescarse. Lo importante es que el entorno también sea perfecto. Eso es lo importante. No lo es, pero tendría que mejorar, pero se hace lo que se puede. ¿Algún mensaje suyo para finalizar?
que sigamos hacia adelante. Estamos en una época ya donde vendrá una tregua por las fiestas navideñas, que no cometamos excesos y que nos mantengamos siempre sin miedo y, señores, pensando en que lo más importante en la vida es lo que llevamos dentro, no lo que nos dicen que somos, y que tenemos que estar seguros de lo que somos para seguir hacia adelante sin temor y defendiendo nuestras convicciones, que es lo más importante. Me disculpa porque estoy difónico un poco. No, tranquilo, tranquilo. Ese es el cambio de clima, ¿eh? Claro. Amigos telespectadores de República Dominicana y del exterior, acabaron de escuchar El Pueblo Cuestiona, hoy con la honradora presencia de Farideh Raful, hija de uno de los grandes historiadores de República Dominicana, pero además un hombre sencillo, un hombre humilde, un hombre que cuando dice cualquier cosa hay que creérsela porque él no está haciendo mucha alaraca con eso. Tal vez o sin tal vez, lo voy a decir así, es de mis amigos que yo tengo, que lo llamo muy a menudo y hablo con él, aparte que le pido colaboraciones, claro, para una revista que tengo, sí, y él con mucho gusto me lo manda. Le voy a enviar la revista a ustedes. Mándemela con gusto. Será pues hasta la próxima semana. Ercilio Veloz estuvo con ustedes. Gracias del alma. Gracias, don Ercilio. Un placer.